¿Qué harías si la mujer con la que se acuesta tu marido se colara en tu fiesta prenatal? Probablemente gritarías, llorarías, tal vez incluso le darías un puñetazo. Pero para Olivia, el caos solo fue el principio. Mientras su mundo se desmoronaba en medio de una tormenta de decoraciones en tonos pastel y susurros, una persona en la sala permaneció perfectamente tranquila. Su abuela, Carol. Y cuando llegó el momento, la abuela Carol no le ofreció un abrazo reconfortante ni un hombro en el que llorar. En cambio, le entregó un único regalo, elegantemente envuelto, que no era para el bebé, era para su yerno infiel. Lo que había dentro de esa caja no solo puso fin a la aventura amorosa, detonó toda una vida de mentiras y dejó a la amante completamente sin palabras. El sol de finales de agosto se colaba por los amplios ventanales de la casa de Sycamore Lane, iluminando las motas de polvo que bailaban en los rayos dorados de luz. Era el tipo de luz perfecta y melosa con la que sueñan los fotógrafos, la que hace que todo lo que toca parezca prístino y completo. Olivia se deleitaba en ella, con una mano descansando protectora sobre el tambor tortuoso de su vientre, sintiendo el suave aleteo de su futura hija. La casa en sí era un testimonio de una vida meticulosamente construida, una vida que ella creía tan sólida y bellamente diseñada como los suelos de roble recuperado bajo sus pies. Su marido Mark era arquitecto, y esta casa era su obra maestra, su regalo para ella. Cuando descubrieron que estaba embarazada, él la había llamado su hogar para siempre. Cada línea era limpia, cada ventana estaba perfectamente colocada para captar la luz de la mañana o de la tarde. Él mismo diseñó la habitación del bebé, un espacio sereno pintado en un suave y apagado color salvia, con un mural de un bosque caprichoso en una de las paredes. Mark era un hombre detallista, de grandes gestos y ejecución precisa. Era exitoso, guapo, el tipo de hombre cuya sonrisa segura podía calmar cualquier tormenta. O eso creía ella. Últimamente, las tormentas se habían estado gestando bajo la superficie, pequeños cambios, casi imperceptibles, en el ambiente que compartían. Las noches en la oficina se hicieron más frecuentes, atribuidas a un nuevo y exigente proyecto en el centro de la ciudad, un rascacielos que se convertiría en la joya de la corona de su empresa. Los mensajes que le enviaba durante el día eran cada vez más cortos. Los emojis cariñosos fueron sustituidos por OK y ya voy. Cuando ella intentaba sacar el tema, preguntándole con delicadeza si estaba estresado o agobiado, él le dedicaba esa brillante sonrisa desarmante. Solo estoy intentando terminar esto antes de que llegue nuestra pequeña. Vivir, le había dicho la semana pasada, besándole la frente. Quiero poder tomarme un mes completo de descanso, desconectado por completo. Solo nosotros tres. La promesa era tan hermosa, tan exactamente lo que ella quería oír, que reprimió sus ansiedades, achacándolas a las hormonas del tercer trimestre. Todas las mujeres embarazadas se sentían inseguras. No, era un cliché, por una razón. Así que se centró en el baby shower. Su hermana Sophie había tomado la iniciativa, un torbellino de energía y destreza organizativa. El tema era el comienzo de un libro de cuentos. Se pidió a los invitados que trajeran su libro infantil favorito para empezar la biblioteca del bebé. Se prepararon pequeños sándwiches con forma de estrellas y lunas. El ponche era de un rosa brillante y una tarta de 3 pisos decorada con personajes de cuentos clásicos servía como centro de mesa en el comedor. Toda la casa olía a azúcar, vainilla y al embriagador aroma de las flores que su madre Helen había traído de su jardín. Los amigos y la familia llenaron el espacio de calidez y risas. Sus colegas de la galería de arte donde trabajaba como conservadora trajeron regalos creativos y bien pensados. La madre de Mark, Barbara, una mujer que siempre parecía tener un aire de juicio distante, incluso esbozó una leve sonrisa de aprobación mientras le entregaba a Olivia una caja que contenía un sonajero de plata antiguo que había pertenecido a su familia durante generaciones. Y luego estaba su abuela, Carol. A sus 82 años, Carol era la indiscutible matriarca de la familia, una antigua directora de instituto. Poseía una inteligencia tranquila y observadora
que no se le escapaba nada. No hablaba a menudo, pero cuando lo hacía sus palabras tenían peso. Estaba sentada en un cómodo sillón junto a la chimenea, con su cabello plateado peinado en un pulcro moño y una postura impecable. No había traído ningún regalo para el bebé. En cambio, a sus pies había una sola caja de tamaño mediano, envuelta en papel azul marino, liso y grueso. Destacaba por su diferencia con respecto a la montaña de regalos en tonos pastel que se apilaban en la mesa destinada a tal fin. Cuando Olivia le había preguntado por ella antes, Carol se había limitado a darle una palmadita en la mano. «Este es para otra ocasión, querida», le había dicho, con una mirada en los ojos que Olivia no había sabido descifrar. «Paciencia». Mark interpretaba a la perfección el papel de futuro padre cariñoso. Se mezclaba con naturalidad entre los invitados, con la mano posada con frecuencia en la espalda de Olivia y la voz llena de orgullo mientras mostraba la habitación infantil que había diseñado. Tuvo que ausentarse un momento, según explicó disculpándose. Una reunión rápida e ineludible con un contratista en la obra del nuevo edificio. «Es sábado, Mark», le había susurrado Olivia, con un destello de decepción. «Lo sé, cariño. Lo siento mucho. Te prometo que volveré antes de que abras los regalos grandes». «No me lo perdería por nada del mundo», le había prometido, sellándolo con un beso que parecía tanto público como teatral. Ella lo vio marcharse, las elegantes líneas de su Audi plateado desapareciendo por la calle bañada por el sol. Un pequeño nudo frío se formó en su estómago, un invitado indeseado en una fiesta por lo demás alegre. Sophie, siempre perspicaz, apareció a su lado con un vaso de limonada rosa. «No te preocupes por él», le dijo en un susurro bajo y feroz. «Hoy es un día para ti y mi pequeña sobrina. Él puede ocuparse de su hormigón y acero otro día». Olivia sonrió, agradecida por la inquebrantable lealtad de su hermana. Tomó un sorbo de la dulce y burbujeante bebida y dejó que la calidez de la habitación la envolviera, empujando el nudo frío hacia abajo, enterrándolo bajo capas de risas, amistad y la promesa de una nueva vida. Se alisó el vestido con las manos, un azul pervinca fluido que combinaba con el color de las hortensias de la repisa de la chimenea. Todo era perfecto. El sol brillaba. Su bebé estaba sano y salvo dentro de ella. La mentira seguía intacta, bañada por el sol y hermosa, y durante unos preciosos momentos más se le permitió vivir en ella. La fiesta estaba en pleno apogeo. El bullicio inicial de las llegadas se convirtió en un murmullo cómodo y feliz. Las risas resonaban en la sala de estar mientras uno de los primos de Olivia contaba una animada historia. En la cocina, su madre y sus tías debatían las ventajas de varios métodos para enseñar a dormir a los niños. Olivia estaba sentada en el lujoso sofá con una fortaleza de almohadas a su espalda, sintiéndose como una reina que reinaba sobre su feliz reino. Pasó los dedos por la cubierta en relieve de una primera edición de Goodnight Moon, un regalo de una antigua amiga de la universidad. Sonó el timbre, un sonido agudo e intrusivo que atravesó el suave ruido de la fiesta. Sophie, que estaba recogiendo los platos vacíos, frunció el ceño. «¿Alguien llega tarde?» Creía que ya estaban todos aquí. Dejó los platos y se dirigió a la puerta. Olivia estiró el cuello, esperando ver a una amiga sonriente y arrepentida con una bolsa de regalo en la mano. En cambio, vio cómo el cuerpo de Sophie se tensaba en la entrada. La sonrisa de bienvenida de su rostro desapareció, sustituida por una máscara de fría incredulidad. Sophie no se apartó para dejar entrar a la persona. Bloqueó la puerta. Una guardia silenciosa e imponente. Una voz, nítida y segura, cortó el aire. «Vengo a la fiesta, por Mark y Olivia». La voz era desconocida. Una mujer se encontraba en el umbral, y era la antítesis absoluta del ambiente suave y festivo del interior. Llevaba un vestido carmesí a medida que era más adecuado para una sala de juntas o un bar de copas que para una soleada tarde de baby shower. Llevaba unos tacones imposibles y el pelo oscuro recogido en una severa coleta brillante. En una mano sostenía un único lirio blanco de tallo largo, una flor más asociada a los funerales que a los nacimientos. El silencio se extendió desde la puerta cuando los invitados comenzaron a darse cuenta del enfrentamiento.
Las conversaciones se interrumpieron. El alegre murmullo se apagó, sustituido por un silencio tenso y expectante. Lo siento, creo que se ha equivocado de casa, dijo Sophie con voz peligrosamente baja. La mujer se rió, un sonido breve y agudo, desprovisto de cualquier humor real. Oh, no, es la casa correcta. Esta es la obra maestra de Mark, ¿verdad? Me lo ha contado todo. Estiró el cuello y sus agudos ojos recorrieron el interior, fijándose en la decoración, los invitados y, finalmente, en Olivia. Una lenta y depredadora sonrisa se extendió por sus labios rojos perfectamente pintados. Ahí está. Empujó a la atónita Sophie y entró en la sala de estar como si fuera suya. El aire crepitó. Todas las miradas de la sala se fijaron en ella. Caminó directamente hacia el centro de la sala, con sus tacones marcando un ritmo agresivo sobre el suelo de roble. Olivia, dijo, con una voz que resonaba con una familiaridad inquietante. Soy Jessica. Trabajo con Mark. Él habla de ti todo el tiempo. El nombre de Jessica punzó en la memoria de Olivia. Era un nombre que había visto en los mensajes de texto nocturnos del teléfono de Mark. Un nombre que él había descartado como solo mi jefa de proyecto Cordy, Nando cosas. El nudo en el estómago de Olivia volvió, enroscándose como una serpiente venenosa. Su madre, Helen, dio un paso adelante, con una mezcla de confusión y actitud defensiva maternal en el rostro. Esta es una fiesta privada. Creo que deberías irte. Jessica la ignoró por completo. Su mirada se fijó en Olivia. Tenía que venir. Un bebé. Es un acontecimiento tan importante. No podía dejarlo pasar sin felicitarte en persona. Te trajo este lirio blanco. Olivia miró la flor, cuyos pétalos cerosos parecían burlarse de los alegres piñones y rosas que llenaban la habitación. Su mano, que había estado descansando sobre su vientre, se sintió fría. Esta mujer no era una colega. Una compañera de trabajo no se presentaba sin invitación a un baby shower vestida para la batalla. Una compañera de trabajo no miraba a la esposa embarazada de su jefe con una expresión que era una mezcla tóxica de lástima y triunfo. ¿Quién eres? La voz de Olivia era apenas un susurro, pero en la sala en silencio sepulcral sonó como un grito. Ya te lo dije, dijo Jessica, ampliando su sonrisa. Soy compañera de Mark, su compañera muy cercana. Dejó que las palabras flotaran en el aire, cada una de ellas como una gota de veneno. Pasamos mucho tiempo juntas, largas noches, madrugadas. Ya sabes lo exigente que es el proyecto del rascacielos. La insinuación era densa y sofocante. De repente la habitación se volvió calurosa y el aire era demasiado escaso para respirar. Sophie se acercó a Olivia y le agarró el hombro con la mano. Vete, le espetó Sophie a Jessica con los ojos encendidos. Vete ahora mismo de la casa de mi hermana. La compostura de Jessica finalmente se resquebrajó un poco. Un destello de algo crudo y desesperado se reflejó en sus ojos. No se trataba solo de un juego de poder. Era el acto de una mujer que sentía que tenía algo que reclamar. Esta no es solo su casa, replicó Jessica, alzando la voz. También es la casa de Mark, y Mark y yo tenemos una vida de la que ustedes no saben nada. Una vida real, no esta farsa de cuento de hadas. Señaló con un gesto la decoración en tonos pastel de la habitación y los rostros sonrientes que ahora estaban paralizados por la conmoción y el horror. El tema inicial del cuento de hadas de repente le pareció una broma cruel. Al otro lado de la habitación, Olivia vio a su abuela, Carol, mientras todos los demás miraban a Jessica. La mirada de Carol estaba fija en Olivia. Su expresión no era de conmoción ni de ira. Era una mirada de profunda y desgarradora confirmación, como si una sospecha que había albergado durante mucho tiempo acabara de confirmarse de la forma más brutal posible. Asintió lentamente, casi imperceptiblemente, no a Olivia, sino a sí misma. Las ruedas giraban detrás de sus ojos claros e inteligentes. El hechizo del silencio se rompió. La madre de Mark, Barbara, soltó un grito de escándalo. Las amigas de Olivia comenzaron a susurrar furiosamente, pero fueron las siguientes palabras de Jessica las que destrozaron los frágiles restos del mundo de Olivia. Anoche estuvo conmigo, Olivia, anunció Jessica,
con una voz que resonaba con claridad vengativa. Y la noche anterior me dijo que me quería. Me dijo que se sentía atrapado aquí. Se suponía que iba a dejarte después de que naciera el bebé, pero estoy harta de esperar. La serpiente venenosa en el estómago de Olivia atacó. La habitación se inclinó violentamente. La luz del sol se fragmentó en 1 millón de dolorosos pedazos. Los rostros de sus amigos y familiares se difuminaron en una acuarela de lástima y disgusto. Lo único que se veía con claridad era a esta mujer, esta desconocida que había entrado en su casa y había detonado casualmente su vida. La mentira ya no estaba bañada por el sol, estaba al descubierto, fea, arrastrándose a la luz. El mundo se redujo a un rugido en los oídos de Olivia. Las palabras de Jessica resonaron en el repentino y cavernoso silencio de la habitación. Él estuvo conmigo anoche, cansado de esperar. Se supone que debe dejarte. Cada frase era un golpe físico que le quitaba el aire de los pulmones y le hacía sentir como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. Se agarró al brazo del sofá, con los nudillos blancos y el cuerpo temblando. Esto no podía ser real. Era una pesadilla, un sueño febril provocado por el exceso de azúcar y el calor opresivo de agosto. Pero Jessica seguía allí, desafiante con su vestido rojo sangre, con un brillo de suficiencia y superioridad en los ojos. Era real, el dolor era real. Sophie se recuperó primero, y su conmoción se transformó en pura y auténtica rabia. Dio un paso hacia Jessica, con las manos cerradas en puños. Tienes 5 segundos para salir de aquí antes de que te eche físicamente al jardín. Inténtalo, se burló Jessica, sin retroceder ni un centímetro. Creo que a Mark le interesaría mucho saber cómo me trata su familia. La madre de su otro hijo. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala. El aire se aspiró del espacio, dejando un vacío de puro shock. Otro hijo. Las palabras eran imposibles, monstruosas. La mano de Olivia voló hacia su propio vientre, en un gesto desesperado e instintivo de protección. «Mientes», susurró Olivia, con las palabras atascadas en la garganta. Mark, su Mark, el hombre que había llorado cuando escuchó por primera vez los latidos del corazón de su hija. El hombre que pasó horas montando una cuna porque quería que fuera perfecta. No podía ser esa persona. No podía ser ese monstruo. La expresión de Jessica se suavizó en una falsa simpatía. ¿Lo soy? Pregúntaselo. Oh, espera, no puedes. No está aquí, ¿verdad? Probablemente esté de camino para verme, pensando que lo estoy esperando en nuestro apartamento. Saboreó la palabra. Nuestro apartamento, el que él paga, el que no tiene que fingir. La fachada meticulosamente construida de la vida de Olivia no solo se estaba agrietando, estaba siendo sistemáticamente reducida a polvo. Las noches tardías, los mensajes cortos, los viajes de negocios, cada pequeña mentira que había tragado, cada duda que había reprimido, volvieron con la fuerza de un maremoto. Se sintió tonta, ingenua, una niña que había creído en un cuento de hadas mientras vivía en un castillo de naipes. Ya basta. La voz de su madre era aguda, atravesando la niebla de la incredulidad de Olivia. Helen se interpuso entre Olivia y Jessica, como una leona protegiendo a su cachorro herido. Sea cual sea el asunto que crees que tienes aquí, se ha acabado. Esta es una celebración de una nueva vida, y tú no eres bienvenida. Se trata de una nueva vida. Está bien, dijo Jessica, con voz cargada de significado. Se llevó una mano a su vientre plano. Aún no estoy embarazada, pero lo estamos intentando. Mark quiere un hijo. La crueldad era sobrecogedora. Decir algo así en esa habitación y en ese momento era un acto de guerra psicológica. Estaba pensado para infligir el máximo dolor posible, no solo para destruir el presente, sino también para envenenar el futuro. En ese momento, la puerta principal se abrió de nuevo, y esta vez era Mark. Entró con una sonrisa en el rostro, sosteniendo una pequeña caja envuelta para regalo. Siento llegar tarde. El tráfico. Se detuvo en seco. Sus ojos se agrandaron al contemplar la escena. Los invitados, en silencio, mirando fijamente. Sophie,
que parecía dispuesta a matar. Su madre, pálida por la conmoción. Olivia, con el rostro ceniciento y surcado de lágrimas silenciosas. Y en medio de todo ello, Jessica, de pie como una estatua vengativa. El color se le escapó del rostro. El pánico, crudo y sin disimulo, brilló en sus ojos. Parecía un animal acorralado. Jessica, dijo con voz entrecortada, ¿qué haces aquí? Solo estaba felicitando a tu esposa, dijo Jessica, con un tono aparentemente dulce. Estábamos conociéndonos. Los ojos de Mark recorrieron la habitación, tratando frenéticamente de evaluar el daño. Dio un paso hacia Olivia, con las manos extendidas. Vive, cariño. No es lo que parece. Ella no está bien. Lleva meses obsesionada conmigo. Todo esto es solo una fantasía. La mentira era tan descarada, tan patética, que resultaba casi ridícula. Después de todo lo que Jessica había dicho, esa era su defensa, que ella era una acosadora trastornada. Olivia finalmente recuperó la voz y cuando lo hizo, estaba llena de una furia fría y quebradiza que no sabía que poseía. Dijo que estuviste con ella anoche, Mark. No, yo estaba en la oficina. Te dije que este nuevo proyecto es... Llamé a tu oficina a medianoche, gritó Sophie con la voz temblorosa de rabia. Tenía una pregunta sobre la lista de regalos. El guardia de seguridad nocturno dijo que nadie de tu equipo había estado en el edificio desde las 6 en PDSM. ¿Dónde estabas, Mark? Él se estremeció como si le hubieran golpeado. Sus ojos se posaron en Jessica. Una comunicación silenciosa y llena de pánico pasó entre ellos. Esa sola mirada fue toda la confirmación que cualquiera necesitaba. Toda la sala lo vio. La traición era completa, innegable, y se desarrollaba bajo el alegre cartel de un comienzo de cuento de hadas, que aún colgaba burlonamente sobre la chimenea. La compostura de Mark se desmoronó. El arquitecto encantador y seguro de sí mismo se disolvió, revelando a un hombre débil y engañoso. Olivia, podemos hablar de esto más tarde, suplicó con voz quebrada. Por favor, aquí no, ahora no, no hay un más tarde para nosotros, Mark, dijo Olivia. La firmeza de su propia voz la sorprendió. El dolor seguía siendo un infierno furioso dentro de ella, pero a través de él estaba surgiendo una extraña y escalofriante claridad. Ella dijo, ¿tenéis un apartamento juntos? Ella dijo, ¿quieres tener un hijo con ella? Mark la miró fijamente, abriendo y cerrando la boca, pero sin decir nada. Estaba expuesto, despojado de todas sus mentiras delante de sus amigos, su familia y su propia madre. Jessica, viendo su victoria, dio un paso adelante para asestar el golpe final. Decíselo, Mark. Cuéntale nuestros planes. Cuéntale cómo ibas a dejarla a ella y a casita perfecta después de que naciera el bebé, porque no querías que el divorcio se complicara mientras ella estaba embarazada. Cuéntale la verdad por una vez en tu vida. Mark miró a Olivia, con el rostro convertido en una máscara de desesperación y vergüenza. Su silencio era la confesión más elocuente de todas. Todo era cierto. Todo. El desenlace era completo. El libro de cuentos se había cerrado de golpe, sus páginas arrancadas y quemadas, y Olivia se quedó de pie entre las cenizas. Mientras estallaba el caos, una persona permaneció como un oasis de calma sobrenatural. La abuela Carol no se había movido de su sillón junto a la chimenea. No había jadeado, no había hablado, no había derramado una lágrima. Mientras su hija Helen intentaba proteger a Olivia y su nieta Sophie vibraba con el deseo de cometer actos violentos, Carol se limitó a observar. Su silencio no era de debilidad o conmoción. Era el silencio pesado de un juez que observa los procedimientos de un tribunal. Sus manos, arrugadas por la edad, pero aún firmes, descansaban sobre los brazos de la silla. Su mirada, aguda y perspicaz tras sus gafas de montura dorada, se movía de un rostro a otro, absorbiendo cada detalle, cada mentira, cada destello de culpa y dolor. Observó a Mark mientras balbuceaba sus patéticas negativas, fijándose en el sudor de su frente y en cómo sus ojos no podían mirar a los de su esposa. Vio la desesperación en sus intentos por presentar a Jessica
como una delirante, una defensa endeble que se desmoronaba ante el más mínimo escrutinio. Sus ojos mostraban un destello de desprecio. Nunca le había convencido del todo el encanto refinado de Mark. Desde el principio había visto en él un núcleo de egoísmo, una debilidad por la adoración que sabía que podía convertirse en engaño. Por el bien de Olivia, había esperado estar equivocada, pero nunca había abandonado sus reservas. Observó a Jessica, esa forajida portadora de destrucción. Vio el triunfo vengativo en el rostro de la joven, pero también vio la desesperación que se escondía tras él. No era el comportamiento de una mujer segura de su posición. Era la última apuesta desesperada de alguien a quien le habían hecho promesas y que estaba aterrorizada por quedarse sin nada. Jessica creía que tenía todas las cartas en la mano, que al revelar la aventura ganaría el premio. Carol sabía que no era así. Un hombre capaz de mentir tan descaradamente a su esposa embarazada sin duda también mentiría a su amante. Jessica no era una vencedora. Era solo otra víctima más de la corrosiva debilidad de Mark, una pieza en un juego que estaba a punto de perder estrepitosamente. Sobre todo, observó a su nieta, Olivia. Vio la conmoción inicial, el derrumbe de su mundo, el dolor visceral que le hacía querer acercarse y abrazarla. Pero se contuvo. Vio que algo más comenzaba a surgir a través del dolor. Un destello de acero. Era la misma resistencia que había visto en la madre de Olivia después de que su padre falleciera demasiado joven. Era la columna vertebral de la familia, la fuerza tranquila que había ayudado a sus mujeres a superar guerras, depresiones y tragedias personales durante generaciones. Estaba latente en Olivia, enterrada bajo años de comodidad y amor, pero estaba allí. Carol sabía que ese momento, por horrible que fuera, sería el crisol que lo forjaría en algo inquebrantable. Los invitados estaban paralizados, sin saber qué hacer. Algunos miraban al suelo avergonzados, otros susurraban a sus vecinos. La fiesta había terminado, el aire estaba cargado con el hedor de la traición. Mark ahora suplicaba a Olivia con voz baja y desesperada, tratando de llevarla al pasillo para tener una conversación privada. Pero Olivia se mantuvo firme, inmóvil, con los brazos alrededor de su vientre. «No hay nada de qué hablar, Mark», dijo Olivia con voz hueca. «Has tomado tus decisiones. Ahora solo tienes que marcharte». «Liv, por favor, no hagas esto», suplicó él con voz quebrada. «Piensa en el bebé, en nuestra familia. ¿Pensaste en nuestro bebé cuando estabas con ella?» La pregunta fue silenciosa, pero cayó con la fuerza de un golpe físico. Mark no tuvo respuesta. Fue en este tenso y doloroso punto muerto cuando Carol finalmente decidió actuar. No se levantó ni gritó. No pronunció un gran discurso de reprimenda. Simplemente carraspeó. El sonido fue suave, pero en el tenso silencio atravesó la habitación como el mazo de un juez. Todas las cabezas se volvieron hacia la anciana que estaba en el sillón. «Mark», dijo con voz tranquila y firme, sin mostrar ninguna emoción aparente, «antes de que te vayas, creo que es hora de que te entregue mi regalo». La afirmación era tan extraña, tan fuera de lugar en el contexto de aquella tarde destrozada, que todos se quedaron momentáneamente atónitos y en silencio. «Regalos ahora». Mark la miró desconcertado. «Carol, no creo que sea el momento adecuado». «Oh, creo que es el momento perfecto», interrumpió ella, con voz cada vez más firme. «De hecho, no puedo imaginar un momento más apropiado». Se inclinó, con movimientos deliberados y sin prisas, y cogió la caja que tenía a sus pies, envuelta en papel azul oscuro liso. Parecía sombría y seria en medio de los restos festivos de la fiesta. Con la caja en el regazo, miró directamente a Mark. Su mirada era inquebrantable, y por primera vez, Mark pareció ver a la mujer formidable que se escondía bajo la fachada de abuela. Parecía genuinamente asustado. «Iba a esperar», continuó Carol, con su voz resonando en la silenciosa habitación. «Iba a dártelo en privado para darte la oportunidad de hacer lo correcto sin esta exhibición pública. Pero tú y esta joven», señaló con desdén a Jessica, «me habéis obligado a hacerlo». Le tendió la caja. «Este regalo no es para el bebé, Mark, es para ti».
La tensión en la habitación se disparó hasta un nivel insoportable. ¿Qué podía haber en esa caja? Era demasiado pequeña para contener algo abiertamente amenazante. Sin embargo, la forma en que Carol la sostenía y la mirada en sus ojos sugerían que su contenido era más explosivo que cualquier cosa que Jessica hubiera revelado. Olivia observó a su abuela con un destello de confusión que se abría paso entre su dolor. Nunca había visto a su abuela así, tan autoritaria, tan fría, tan absolutamente en control. Era como si hubiera estado esperando este momento exacto, preparada para una batalla que Olivia ni siquiera sabía que se estaba librando. La tranquila matriarca estaba a punto de mostrarles a todos lo que realmente significaba proteger a su familia. Mark miró fijamente la caja azul marino como si fuera una bomba. Toda la sala parecía contener la respiración. El aire, ya cargado de traición y recriminación, ahora estaba impregnado de una nueva y poderosa corriente de suspense. ¿Qué podría tener una mujer de 82 años en una caja de regalo que pudiera alterar el curso de este desastre? No quiero ningún regalo, dijo Carol, Mark, tratando de parecer razonable, pero su voz estaba tensa. Intentaba recuperar el control, calmar los ánimos, llevar de alguna manera esta catástrofe de vuelta a la esfera privada, donde podría manejarla con su arsenal habitual de mentiras y manipulaciones. Te equivocas, dijo Carol, con una voz tan inflexible como el granito. Necesitas este regalo. Tienes que abrirlo aquí y ahora, delante de todas las personas a las que has decepcionado tan profundamente. Le clavó la mirada, una orden silenciosa más poderosa que un grito. Lentamente, como en trance, Mark se acercó a ella. Tomó la caja de sus manos extendidas. Pesaba más de lo que parecía. El papel era grueso y caro, con las esquinas perfectamente dobladas. Estaba envuelta con una precisión que insinuaba la importancia de su contenido. Miró de la caja a Olivia, con una súplica desesperada y silenciosa en los ojos. Pero el rostro de Olivia era una máscara de dolor. Ella no iba a salvarlo. Su mundo estaba en ruinas. No tenía ninguna salvación que ofrecer. Miró a Jessica, que observaba con una expresión presumida y curiosa, creyendo que se trataba de una extraña y senil digresión que pronto terminaría, allanando el camino para su victoria definitiva. No tenía ni idea de que era una mera espectadora de un drama cuyo clímax había sido escrito por la tranquila anciana del sillón. Con dedos temblorosos, Mark forcejeó con la cinta. Se desató con un suave silbido. Rasgó el papel. Su habitual compostura elegante había desaparecido por completo, sustituida por una torpeza y una prisa nerviosa. Levantó la tapa de la caja. La habitación estaba tan silenciosa que el leve susurro del papel de seda sonó como un rugido. Dentro, sobre un lecho de papel de seda gris oscuro, no había un reloj, ni gemelos, ni ningún otro regalo típico para un hombre. Era un elegante folio de cuero verde oscuro con las iniciales de Mark Reynolds grabadas en relieve. Parecía oficial, caro y profundamente intimidante. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz apenas audible. ¿Lo abres?, ordenó Carol. Sacó el folio de la caja. El cuero estaba frío y suave bajo sus palmas sudorosas. Desató el fino cordón de cuero que lo mantenía cerrado y lo abrió sobre una mesa de café cercana, apartando un plato de magdalenas sin comer. Lo primero que vio, encima, fue una sola hoja de papel crujiente. Era una copia del acuerdo prenupcial que él y Olivia habían firmado una semana antes de su boda, 6 años atrás. Había sido idea suya, una medida práctica que le había sugerido para proteger sus crecientes activos empresariales. Olivia, confiada y enamorada, lo había firmado sin muchas protestas tras un rápido vistazo de un abogado que él le había recomendado. Un único párrafo de la segunda página estaba resaltado en amarillo brillante. Era la sección 7, cláusula B, la cláusula de infidelidad. A Mark se le heló la sangre. Recordaba la cláusula vagamente. Su propio abogado la había calificado de estándar, pero en gran medida simbólica, rara vez aplicable con verdadera eficacia. Él había insistido en su inclusión, irónicamente, como un gesto de un compromiso en ese momento. Pero debajo de la cláusula resaltada había una pequeña nota manuscrita de Carol.
Decía, las cláusulas simbólicas solo son simbólicas si nadie se molesta en añadirles eficacia. Mi abogado, el señor Anathy, me ayudó a añadirla. Lea el apéndice. El pánico se apoderó de él. Pasó la página. Ahí estaba. Apéndice A. Una adición que apenas había mirado, descartándola como jerga legal. Estipulaba en un lenguaje terriblemente preciso que en caso de que se demostrara su infidelidad conyugal, perdería todo derecho sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio que hubieran sido financiados o derivados de cualquier riqueza, propiedades o fideicomisos pertenecientes a la familia de Olivia. Además, esbozaba una cláusula de penalización, un pago único de $500,000 de sus bienes personales a un fideicomiso para los hijos del matrimonio, que se ejecutaría en un plazo de 30 días a partir de la presentación de la demanda de divorcio por adulterio. Él lo había firmado. Su firma estaba allí, una firma segura y arrogante de un hombre que nunca imaginó que lo pillarían. Jessica, estirando el cuello para ver, dejó escapar un pequeño sonido de confusión. Esta no era la dramática victoria que había imaginado. Se trataba de dinero, de contratos. No tenía nada que ver con la gran historia de amor entre ella y Mark. Es solo un trozo de papel, dijo con desdén. Él puede luchar contra eso. Los labios de Carol se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Ah, sí? Quizás debería mirar el siguiente documento del folio. Las manos de Mark temblaban tanto que apenas podía pasar la página. Debajo del acuerdo prenupcial había una carpeta con documentos sujetos con un clip. Era un informe financiero cuidadosamente recopilado. Detallaba las transacciones de una cuenta de ahorros conjunta, una cuenta que Mark le había dicho a Olivia que era un fondo de inversión inmobiliaria de bajo rendimiento. Pero no lo era. Los extractos mostraban un pago mensual de $100,000 por el alquiler de un apartamento de lujo en un rascacielos del centro de la ciudad. Mostraban cargos de Tiffany & Co. por una pulsera de diamantes, la misma que llevaba Jessica. Mostraban billetes de avión para 2 personas al Caribe, recibos de hotel de un hotel boutique en Napa Valley y una docena de otros gastos extravagantes, todos con fecha de los últimos 18 meses. Era un registro meticuloso e innegable de su vida secreta, pagada con el dinero que Olivia había heredado de su padre. Jessica palideció. La sonrisa triunfante desapareció de su rostro. La pulsera en su muñeca de repente se sintió como un peso de plomo. El apartamento, que había anunciado con tanto orgullo, había sido financiado por la misma mujer a la que había venido a humillar. Pero Carol no había terminado. El regalo tenía otra capa. «Hay más, Mark», dijo, con voz suave pero cargada de hielo. «Sigue». Debajo de los estados financieros había un sobre grueso y brillante. Mark lo abrió con una sensación de pavor tan profunda que le pareció que se ahogaba. Sacó una pila de 810 fotografías. Las primeras eran de él y Jessica besándose fuera del apartamento del centro, riendo durante una cena en un restaurante al que le había dicho a Olivia que no podía ir porque estaba demasiado ocupado. Pero a medida que las iba pasando, las fotos cambiaban. No era solo Jessica, había otra mujer, una rubia, saliendo de un hotel con él durante una conferencia de negocios en Chicago hacía 6 meses. Otra, morena, subiendo a su coche una noche hace un año. Era un álbum de sus traiciones. No solo una aventura, sino un patrón de engaños. Se adjuntaba un informe de un investigador privado, en el que se detallaban fechas, horas y lugares con escalofriante precisión. Jessica se quedó mirando las fotos de las otras mujeres. Su rostro era una máscara de total incredulidad. El color se le escapó de las mejillas, dejando 2 manchas rojas brillantes de ira. Su gran historia de amor, la base sobre la que había construido su justa indignación, era una mentira. Ella no era su único amor verdadero, destinada a sustituir a su esposa. Solo era la última de una serie. Era una tonta. El último elemento del dossier era el más devastador de todos. Se trataba de un único documento de aspecto oficial. La escritura de la casa, la preciosa casa de Sycamore Lane que Mark había diseñado, su obra maestra, su regalo a Olivia.
La escritura indicaba claramente que la propiedad no había sido comprada con el dinero de Mark, sino con fondos de un fideicomiso establecido por el difunto abuelo de Olivia. Carol era la fideicomisaria. El nombre de Mark figuraba en la escritura, pero solo como cónyuge residente en la propiedad. Y detrás había otro documento ya firmado por Carol como fideicomisaria y que solo esperaba la firma de Olivia para ser ejecutado. Una escritura de renuncia de derechos que transfería la propiedad total y exclusivamente a nombre de Olivia. La casa no era su obra maestra. Él solo era el arquitecto. Los cimientos sobre los que se erigía, tanto en sentido literal como figurado, pertenecían a Olivia. Él era un invitado en la casa de su esposa. El regalo estaba completo. No era un regalo. Era un veredicto. Era una jaula meticulosamente preparada y legalmente vinculante que acababa de cerrarse. El silencio en la habitación era absoluto, un peso aplastante que parecía doblar el aire mismo. El único sonido era la respiración entrecortada y aterrada de Mark Reynolds. Miró fijamente la escritura, el formulario de renuncia de derechos, la prueba condenatoria de sus continuas traiciones, expuesta en la mesa de centro a la vista de todos. El folio de cuero no era un regalo, era una acusación, un arma meticulosamente elaborada que acababa de cortar las arterias de toda su vida. Todas las vías de escape estaban cerradas. Todas las mentiras habían quedado al descubierto, no por una acusación histérica, sino por hechos fríos, duros y documentados. No podía afirmar que Jessica era una acosadora cuando existían registros financieros de su vida juntos. No podía afirmar que se trataba de un error puntual cuando había pruebas fotográficas de otras mujeres. No podía reclamar la propiedad de su vida, su hogar, su futuro, cuando la propia escritura de la casa lo declaraba poco más que un inquilino. Levantó la vista hacia Carol, con el rostro empapado en sudor y desconcierto. ¿Cómo?, susurró. Esa única palabra era testimonio de su arrogancia destrozada. ¿Cómo lo supiste? La expresión de Carol seguía siendo plácida, pero sus ojos eran como trozos de hielo. Un hombre que es descuidado con el corazón de su esposa, a menudo es descuidado con su dinero. Mark, soy la administradora del patrimonio de mi marido. Es mi deber garantizar que sus activos estén protegidos. Hace 18 meses noté discrepancias en los estados de cuenta del fideicomiso. Al principio eran pequeñas, pero luego se hicieron más grandes. No quería creer lo peor, así que contraté a un profesional para que me diera los datos. Fue muy minucioso. Su mirada recorrió la sala, sobre los rostros atónitos de amigos y familiares. Lo hice en silencio porque esperaba proteger a mi nieta de esta humillación. Iba a presentarte esta información en privado, Mark. Iba a darte la oportunidad de confesar, de marcharte con un poco de dignidad y de arreglar esto por Olivia y tu hija sin todo este circo. Sus ojos se posaron en Jessica, que se estremeció como si la hubieran golpeado. Pero tú y tu socio decidisteis actuar de otra manera. Llevasteis el circo a su puerta. Así que yo traje la verdad. Jessica finalmente encontró su voz, pero no era nada parecida al tono seguro y cortante que había usado antes. Era un sonido débil y agudo, lleno de una comprensión horrorizada que empezaba a surgir. El apartamento, los viajes, era su dinero. Preguntó, mirando a Mark como si lo viera por primera vez. Mark ni siquiera podía mirarla. Estaba mirando a Olivia, cuyo rostro era un lienzo de dolor profundo y devastador. Pero debajo de él algo nuevo estaba echando raíces. La escalofriante claridad de antes se estaba solidificando. Ella miraba el contenido del folio, no con la conmoción de una víctima, sino con la sombría aceptación de una superviviente que evalúa los escombros. La herencia que su abuela acababa de dejarle no era la casa, ni el dinero, ni la ventaja legal. Era la verdad, fea, brutal e innegable. Y en esa verdad había una extraña y terrible libertad. No quedaba nada que dudar, nada que temer. Estaba imaginando que lo peor ya había sucedido, y se lo habían presentado en blanco y negro. Jessica dio un paso atrás tembloroso, con la mente dando vueltas. Había venido aquí para destrozar la vida de Olivia, para reclamar su premio. En cambio, había descubierto que el premio era un fraude,
y que ella misma no era más que otra partida en una larga lista de gastos. La pulsera de diamantes que llevaba en la muñeca le parecía un grillete. El vestido carmesí le parecía barato y vulgar. La habían engañado más a fondo que a la mujer por la que había llegado a sentir lástima. No era la otra mujer empoderada. Era una ingenua, una tonta que había confundido baratijas caras con amor y promesas vacías con un futuro. La que se había quedado sin palabras ya no era Olivia. Era ella. Sin decir otra palabra, Jessica se dio la vuelta. Su paso seguro había desaparecido, sustituido por una retirada torpe y apresurada. Casi tropieza con sus ridículos tacones mientras huía de la casa. El lirio blanco que había traído yacía abandonado y patético en el suelo. La espalda de su vestido carmesí fue lo último que vieron de ella antes de que la puerta principal se cerrara detrás de ella. Ahora solo quedaba Mark en el centro del silencioso círculo de espectadores. Estaba a la deriva, sin ningún punto de referencia. Miró del folio al rostro de Olivia, con una última y desesperada súplica formándose en sus labios. Liv, podemos arreglar esto. Yo puedo arreglarlo. Te quiero. Te juro que te quiero. Fue un error. Todo fue un error. Oli, Via levantó una mano y ese simple gesto lo detuvo en seco. El temblor había cesado. Su voz cuando habló era tranquila, pero resonaba con una autoridad que nadie en esa habitación, y menos aún Mark, había oído antes en ella. Lo único que vas a arreglar, dijo, clavando sus ojos en los de él, es una caja para meter tus cosas. Respiró hondo, con la mano apoyada en el vientre, en lo único puro y verdadero que quedaba de las ruinas de su matrimonio. Mi abuela te dio tu regalo, Mark. Ahora, aquí está el mío. Tienes 1 hora para hacer una maleta y salir de mi casa. El resto de tus cosas se enviarán a tu oficina. Un abogado se pondrá en contacto contigo el lunes por la mañana para informarte sobre la ejecución del anexo A de nuestro acuerdo prenupcial y la solicitud de divorcio. Cada palabra era precisa, deliberada y totalmente definitiva. Esta no era la mujer ingenua y desconsolada con la que se había casado. Era alguien nuevo, alguien forjado en el fuego de su traición y armada con la devastadora verdad de su abuela. La madre de Mark, Barbara, finalmente habló en un susurro horrorizado. Olivia, querida, tal vez no deberías precipitarte. Piensa en el bebé. Olivia giró la cabeza bruscamente hacia su suegra. El bebé es lo único en lo que pienso, Barbara. Pienso en criar a mi hija en un hogar que no esté construido sobre una base de mentiras. Pienso en enseñarle que el valor de una mujer no viene determinado por la fidelidad de un hombre. Y pienso que estará mejor con un padre honesto que con dos, uno de los cuales es un extraño. Volvió a mirar a Mark. Era fría, clara y vacía del amor que una vez había sentido por él. Tu hora empieza ahora, dijo, y luego le dio la espalda, un último acto irrevocable de rechazo. El libro de cuentos había terminado. Uno nuevo, aún por escribir, estaba a punto de comenzar. Mark se quedó paralizado durante un largo momento, con las miradas de todos los presentes clavadas en él. Abrió la boca y luego la cerró. No quedaba nada por decir. Ninguna mentira era lo suficientemente grande como para encubrir esto. Ninguna disculpa era lo suficientemente profunda como para salvar el abismo que se había abierto entre ellos. Derrotado, se dio la vuelta y caminó con rigidez hacia la escalera, sus pasos resonando como el latido hueco de su propia caída. Tan pronto como desapareció de la vista, una oleada de movimiento rompió el hechizo en la sala de estar. Sophie corrió al lado de Olivia y la envolvió en un fuerte abrazo. Su madre, Helen, la seguía de cerca, con el rostro mojado por las lágrimas mientras acariciaba el cabello de su hija. Los amigos comenzaron a limpiar en silencio, recogiendo los platos de pastel sin tocar y desinflando los globos. Sus movimientos silenciosos, un esfuerzo respetuoso por restaurar algo de orden en el caos. Ofrecieron palabras amables de apoyo, apretaron el brazo de Olivia y luego, comprendiendo la necesidad de la familia y la privacidad, comenzaron a marcharse. Comenzaron a marcharse, dejando atrás los libros que habían traído para el bebé. Una pequeña y silenciosa promesa de las nuevas historias que estaban por venir.
La madre de Mark, Barbara, se quedó un momento incómoda antes de acercarse a Carol. Tú lo sabías, la acusó, con voz baja y sibilante. Lo sabías y dejaste que esto sucediera. Carol levantó la vista desde su sillón, con una expresión indescifrable. Yo no dejé que sucediera nada, Barbara. Tu hijo tomó sus decisiones una y otra vez. Yo simplemente me aseguré de que, cuando llegaran las consecuencias, recayeran sobre él, no sobre mi nieta. Con una tranquila firmeza, Carol se levantó, dando por terminada la conversación. Barbara, sonrojada por la ira y la vergüenza, se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Pronto solo quedaron las cuatro mujeres. Olivia, su hermana, su madre y su abuela, de pie juntas en la habitación, bañada por el sol que ahora era irrevocable y exclusivamente de Olivia. El aire estaba cargado de emociones no expresadas, de los fantasmas de la vida que acababa de terminar. Olivia finalmente exhaló un largo suspiro tembloroso, de esos que se dan después de llorar. Se sentía extrañamente vacía, limpia por la ferocidad de la tarde. El dolor seguía ahí, una herida profunda y dolorosa. Pero el pánico frenético había disminuido, reemplazado por una realidad cruda y silenciosa. Se acercó a su abuela, que ahora estaba de pie junto a la ventana salediza, mirando el césped bien cuidado. Lo sabías, dijo Olivia. No era una acusación como la de Barbara. Era una constatación de los hechos, una revelación de la silenciosa y protectora vigilancia que su abuela había mantenido sobre ella. Carol se volvió hacia ella, con los ojos suaves, con un amor tan intenso como silencioso. Lo sospechaba, corrigió con delicadeza. E hice lo necesario para protegerte a ti y a tu futuro, incluso del hombre al que decidiste amar. A veces, querida niña, el mayor acto de amor es prepararse para lo peor, incluso cuando se espera lo mejor. Extendió la mano y la posó en la mejilla de Olivia. Tu abuelo construyó una vida para nosotros con sus manos y su mente. Quería asegurarse de que su legado protegiera a las mujeres de su familia, que no se desperdiciara por la estupidez de los hombres. Estaría muy orgulloso de la fortaleza que has demostrado hoy. Arriba se oía el sonido de los cajones al abrirse y cerrarse, los golpes sordos de Mark haciendo la maleta. Cada sonido era una pequeña muerte, el fin de una broma compartida, un recuerdo, un futuro que nunca sería. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Olivia. Pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de dolor por lo que había perdido, pero también lágrimas de gratitud por lo que aún tenía. El amor inquebrantable de su familia. ¿Qué hago ahora?, susurró. La pregunta iba dirigida a su abuela, a su madre, al universo. Sophie le apretó la mano. Ahora preparamos té. Luego guardamos todas estas cosas de bebé y devolvemos todo lo que te recuerde a él. Y luego empezamos de nuevo, día a día. Estaremos aquí para todos ellos. Una hora más tarde, Mark bajó las escaleras con una sola maleta. Parecía más pequeño, disminuido, despojado de su arrogancia y confianza, dejando solo un caparazón vacío. Se detuvo al pie de las escaleras, mirando a las cuatro mujeres que se mantenían unidas. Sus ojos buscaron a Olivia por última vez. Vive, comenzó, con voz débil. Ella simplemente negó con la cabeza. No había nada más que decir. Su tiempo había terminado. Caminó hacia la puerta principal, la abrió y salió al sol de la tarde, cerrándola suavemente detrás de él. El clic de la cerradura sonó como la última palabra de un capítulo largo y doloroso. Olivia se quedó en silencio, con la mano sobre su vientre, sintiendo el latido fuerte y constante de las pequeñas patadas de su hija. La casa estaba en silencio. La tormenta había pasado. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los hermosos suelos de roble. Era su casa, era su futuro. El comienzo del cuento había sido una mentira, pero la historia no había terminado. Ella y la niña que llevaba en su vientre escribirían el resto por sí mismas. Y sería una historia de verdad, de resiliencia y de la fuerza inquebrantable de las mujeres que habían estado a su lado en las ruinas y le habían prometido ayudarla a reconstruir su vida. La historia de Olivia es un poderoso y doloroso recordatorio de que,
A veces, las personas en las que más confiamos son capaces de las traiciones más profundas. Pero también es una historia de increíble fortaleza y del feroz amor protector de la familia, que puede surgir cuando más lo necesitamos. La abuela Carol no solo desenmascaró a un tramposo, armó a su nieta con la verdad y le devolvió su vida. Esto demuestra que la resiliencia no consiste en evitar la tormenta, sino en aprender a mantenerse firme hasta que pase y tener el valor de reconstruir sobre una base más sólida. ¿Qué opinas de las acciones de la abuela Carol? ¿Hizo bien en prepararse en secreto o debería habérselo contado antes a Olivia? Todos tenemos historias de traición y resiliencia, grandes o pequeñas. Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Si esta historia te ha emocionado, dale al botón me gusta, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla y no olvides suscribirte para recibir más historias de la vida real que exploran las complejidades del corazón humano.